Muy buenas, ¿cómo están a todos los suscriptores de Identidad Luterana? ¿Cómo les va? Espero que estén bien en esta noche. Hoy tenemos, bueno, una video reacción a un video que se llama El lado oscuro de Martín Lutero, de un canal llamado Biblia Libre, que si no me equivoco es de Edgar Escobar. Tenemos algo bastante interesante y hoy, como siempre, que nos acompaña en este canal y es parte de Identidad Luterana, lo tenemos ahora al magíster José Villalobos. José, ¿cómo te va? Saluda a la gente un poco. Dios les bendiga a mis hermanos, gracias por unirse a este canal y gracias por estar con nosotros y pasar un tiempo y aprender algo, ¿no? Esperamos que podamos aprender entre todos aquí. Bueno, muy bien. Como siempre, bueno, le invitamos a todos a suscribirse a nuestras redes sociales, ¿no? A Instagram, YouTube, Facebook y Spotify. Y bueno, yo acabo de abrir hace poco una cuenta también de, ¿cómo se llama? De PayPal para que puedan colaborar con Identidad Luterana y que, bueno, así como tenemos una nueva cámara y como han notado, ha cambiado el canal bastante en la gráfica y lo demás. Bueno, necesitamos un StreamYard, digamos, para hacer los live tanto en Facebook como acá en YouTube. Va, al revés, ¿no? En YouTube como acá en Facebook. Y bueno, y además para mejorar toda la gráfica, mejorar el sonido y el sistema. Así que estamos esperando bueno, que se nos dé la posibilidad de esto, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, vamos al video. Voy a compartir. A ver. ¿Se ve, José? Sí, ahí está. Bueno, voy a agrandar el video, así se ve mucho mejor. A ver cómo estamos viendo. Perfecto, perfecto. Listo, voy a arrancar y voy a parar y cuando sea necesario, ¿sí? Bienvenidos a ¿Qué es? El espacio que tenemos para solucionar preguntas y definir conceptos de Biblia Libre. Y hoy la pregunta es: ¿tiene Martín Lutero un lado oscuro? ¿Existe el Martín Lutero Dark? Pues sí, señores, vamos a examinar de manera objetiva, lo más objetivo posible. Claro, nadie es 100% objetivo porque uno tiene que crear su propia opinión sobre los temas, pero intentaré ser lo más objetivo posible de la figura de este personaje histórico que cambió la historia de la humanidad, Martín Lutero, y que fue quien dio origen al movimiento protestante, al protestantismo mundial. Lutero definitivamente es un personaje muy polémico. Y hoy vamos a ver 5 características que nos demuestran que tenía un oscuro. Decía hablar literalmente con Satanás. Sí, señores, muchas personas lo escuchaban en medio de sus oraciones, hablando con el mismo diablo. Y eso es algo que aquí hemos analizado y que hemos visto que es antibíblico. Uno no tiene que orarle al diablo, sino a Dios. Sin embargo, Martín Lutero tenía esa tradición, esa costumbre. De hecho, en medio de su encierro en el castillo de Wartburg, Martín Lutero escribió lo siguiente: me sucedió en una ocasión que desperté repentinamente cerca de medianoche y Satanás comenzó a disputar conmigo. Oye, doctor iluminado, ¿sabes que por espacio de 15 años has celebrado casi todos los días misas privadas? ¿Qué dirías si tales misas fuesen una horrible idolatría? ¿Qué sucedería si el cuerpo y sangre de Jesucristo no estuviesen presentes en ellas? Y si no hubieses adorado ni hecho adorar a los demás más que pan y vino. Eso fue en 1521, en una conferencia, en una charla que él tuvo con el diablo. Y él sigue hablando, habla muchísimo más alrededor de eso, no voy a explicarlo ahorita, pero básicamente pareciera que la doctrina que él predicó, que llamó la consubstanciación, que todavía no sabemos muy bien qué es esa cosa, estaba basada en una revelación de Satanás. ¿Cómo puede ser posible que el hombre que defiende la sola escritura va a tener una doctrina inspirada en una revelación por Satanás? Eso no tiene sentido alguno. Claro que no. Bueno,
paro acá, José, para que más o menos hablemos sobre lo que ha expresado este muchacho. ¿Qué, qué podés expresar de esto? Sí, o sea, agradezco que la intención de este hermano ah, sea ser quiere ser objetivo, no quiere, por ejemplo, malinterpretar a Lutero, pero creo que sí le da una mala interpretación a lo que sucede, ¿entiendes? O sea, él va a decir que Lutero comenzó a hablar con el diablo y en sus oraciones se escuchaba, sí, aún en la película esa muy famosa de hace una década, algo así, hay veces que él está eh, peleando con el diablo, pero no es como, no es, no es, él lo interpreta como que en la oración a Dios, después él se pasa a orarle al diablo. Claro. Eso es lo que yo capto de lo que él dice. Entonces es peligroso hablar así porque entonces estamos diciendo que Martín Lutero le oraba a Dios y le oraba al diablo. Ah, entonces, eso es lo peligroso de lo que dice el hermano. Entonces, lo que yo puedo decir es de que él se hace una equivocación en lo que, en su descripción de lo que sucedió ahí. No es de que Lutero comience a orarle al diablo para tener una comunión con el diablo. Eso, si él cree eso, pues no sabré qué decir en eso, pero lo que sí se puede, lo que sí se puede decir de que Martín Lutero tenía muchas peleas con el diablo, ¿me entiendes? Pero era en una forma de adversario, no de amigos o de cuates o de, oh, mira, Claro. vamos a tener una charla tú y yo y a ver qué podemos aprender del uno al otro. Eso sí, dice que en lo que él lee, parece que Martín Lutero quería contestarle al diablo con argumentos que había aprendido de la Iglesia Católica Romana y no podía. Sí, Eso sí lo puedo captar en lo que yo leo, pues, ¿me entiendes? sí, Pero también lo que se debe agregar es de que al Martín Lutero tener estos enfrentamientos, porque yo lo llamaría como enfrentamientos con el diablo, no que Martín Lutero le oraba al diablo, ¿entiendes? O que Martín Lutero recibe revelación del diablo. sí, Eso está bien mal dicho, ¿me entiendes? Pienso yo. Entonces, lo que sí es de que en lo que Martín Lutero empieza a argumentar con el diablo, él comienza a mejorar la manera en que él ve el tema de la Santa Cena o de la Cena del sí, Señor. ¿Entiendes? Entonces, y eso sucede, ¿me entiendes? Cuando uno entra a un debate, uno se da cuenta de que, oh, hubiera dicho esto, hubiera dicho lo otro, o tiene un buen punto aquí mi contrincante, tengo que cambiar la estrategia. Entonces, yo lo que puedo captar es de que sí, el hermano aquí mal representa lo que sucede ahí. Es más, también en la Biblia se ve que el Señor habla con los demonios, ¿entiendes? Pablo, los otros apóstoles le ordenan a los demonios. sí, De la misma manera que pues Martín Lutero peleaba, pero él tenía unos enfrentamientos en la noche y eran de argumentación. No era de que él venía al diablo y se brincaba y oraba con el diablo. Nadie cree eso, ¿me entiendes? sí, totalmente. Y otra cosa que yo quisiera agregar, que veo que el hermano está diciendo acá, es el tema que dice consustanciación, es algo que Martín Lutero creía y que nadie lo entiende, ¿no? El término consustanciación, en realidad, según la dogmática luterana confesional, que habla sobre la Santa Cena, una que se hizo hace muy poco por BDMA, sí, que es del Sino de Missouri.
eh, dice que la consubstanciación no es un término que los luteranos hayamos utilizado, sino que es un término que lo utilizan otros grupos para criticar al luteranismo, ¿no? Pero hay que fijarse en una cosa, ¿no? Los términos aristotélicos que se utilizan de sustancia y accidente no son los bíblicos. Por eso es que nosotros utilizamos el término unión sacramental, ¿no? Y si, obviamente como dijo él, que no entendía, bueno, yo con todo el amor del mundo podría explicarte lo que significa en realidad la unión sacramental, ¿no? Que es como Cristo, como lo explicó claramente Martín Lutero en el catecismo, ¿no? Que es el pan, ¿no? Con el elemento, la palabra de Dios, hacen el sacramento, ¿no? Y están en, con y sobre el pan. Cuando uno dice en, con y sobre, no está queriendo decir consubstanciación, sino porque Cristo dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Listo, ya está. No hace falta más explicaciones ni a recurrir a Aristóteles o a Platón o a no sé quién. No, directamente podemos ver ahí en la escritura que dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Ya está. ¿Algo más que agregar, José, a lo que dije recién? Sí, no, estoy de acuerdo. Es un término que nosotros no usamos con consubstanciación, Sí. porque sí nos lleva de regreso, ¿no? Prácticamente es lo mismo que solo es como semántica, ¿no? Se cambia a lo que decimos nosotros a lo que explica la Iglesia Católica Romana. Para mí, pues lo veo como lo mismo, solamente que en la Iglesia Católica Romana se enfocan en el cambio, ¿no? Los accidentes, el término ese. Totalmente. Pero ya nosotros damos la presencia real, y eso no es ninguna magia, ¿no? Sino que es más que todo un misterio. Totalmente. Bueno, seguimos. Y es que este tipo de cosas no eran extrañas para su tiempo. Muchas personas decían experimentar este tipo de encuentros con Satanás, a veces con los ángeles o con Dios mismo. Y es por eso que dentro de ese concepto y ese contexto hay que entender a Lutero, hay que verlo con los lentes de la época. Desafortunadamente esto no lo excluye de haber cometido un grave error, porque además de eso él tenía la palabra de Dios y él mismo fue quien inspiró a los cristianos a simplemente seguir la palabra de Dios como su regla de fe, doctrina y gobierno. Ahora bien, para atacar la transubstanciación del romanismo no necesito una revelación de Satanás ni nada por el estilo. Con solo la palabra de Dios se puede sustentar esa doctrina. Así que para aquellos que juzgan a Martín Lutero de estar loco, de tener esquizofrenia o de hacer doctrinas a punta de revelaciones con Satanás, pues se equivocan. Porque no necesitamos en lo absoluto ninguna de las revelaciones de Lutero para argumentar en contra de la falsa doctrina, creo yo y creemos los protestantes, de la transubstanciación. Así que aunque esto evidentemente es un error de Lutero, pues no lo descalifica ni descalifica las doctrinas protestantes. Sí, no se sabe, no sé si está hablando de... No, aquí es donde me perdí un poco. No sé si está diciendo de que Lutero sí recibió revelación del diablo o que es algo que la gente lo dice, pero que también dice él de que es un error de Lutero. No es muy claro en esta parte del video, sí, el hermano. Yo tampoco no lo entendí, sinceramente no. Bueno, vamos a seguir ahí al otro, al punto debe ser 4. Número 2, definitivamente Martín Lutero era un hombre bastante grosero en sus debates y en sus escritos. Era un predicador diferente, apasionado, era un predicador fresco, original, sin pelos en la lengua, tenía que decir lo que tenía que decir y punto. Así era Martín Lutero. Y hay que entender de nuevo el contexto de la época. En esa época la gente hablaba así. Sin embargo, pues sí se pasó varias veces, sobre todo en contra del Papa. En una oportunidad le dijo, eres el peor canalla que todos los canallas de la tierra. También para hablar del Papa, en vez de decirle su santidad, le dice su infernalidad del Papa. Y en otra oportunidad afirmó,
Eres peor que todos los demonios. Lo que has hecho, ningún demonio lo había hecho antes. Y así tiene una cantidad de frases, pero la más sarcástica, la más particular es cuando habla con Cayetano, aunque pues se sitúa en el texto contra el papado, pero dice lo siguiente: usted es un asno, con sus largas orejas de burro y su condenada boca mentirosa. Y algo interesante, ¿no? Lutero como grosero. Bueno, como dijo, ¿no? Yo creo que no hay nada que agregar. Yo creo que lo que dice era normal en esa época hablar así, ¿no? Como él mismo expresó, no me es nada, no me es nada chocante, ni tampoco dijo algo de otro mundo, ¿no, José? ¿Qué decís? Sí, está bien. O sea, como diría él, dijo el hermano que pues eso tampoco le da una excusa a Lutero por hablar así. Sí. Y pues sí, es posible de que hoy en nuestro tiempo eso sea aún más, en nuestros tiempos la gente es más sensible hoy en día. Y yo pues tal vez yo difiero con muchos hermanos que hay que hablarle a la gente con amor, esto y todo, sí, pero no todo el tiempo se le puede hablar a la gente con amor, ¿me entiendes? A veces a veces se le habla golpeado, pero eso es aparte de que uno no es perfecto, nosotros no hemos alcanzado la perfección, pero también hay que echar en cuenta, hay que tomar en cuenta de que vivimos en unos tiempos donde la gente es pero tan sensible. No se le puede cuestionar, no se le puede decir nada porque la gente rápido, ¿me entiendes? Se quiebra, ¿me entiendes? Somos una Sí. generación de cristal, dicen por ahí, ¿me entiendes? Entonces, yo tal vez, yo pienso así, pero a veces sí necesitamos escuchar palabras fuertes para que nos, ¿me entiendes? Para que reaccionemos, ¿no? Y voy a decir esto, que Lutero estaba, él hablaba de esa forma con sus contrincantes. Estoy Sí. seguro que cuando la gente llegaba a querer escuchar la palabra de Dios, no los maltrataba de esa manera. No. Tal vez a Eck, pues, pues sí, no, al Papa también. Luego, por último, quiero decir de que aún Martín Lutero tenía nombres que él propio se llamaba. Él se llamaba, él se decía cosas fuertes también. Él se decía que se decía, yo soy un asno, yo soy un burro, ¿no? Cosas por el estilo. Sí. Él también se le llama, no me acuerdo del término, pero sí, uno se insultaba él solo, ¿entiendes? Entonces Martín Lutero sí era muy, muy fuerte para hablar, pero también él solo también se daba a golpes. Sí. Y eso es lo que dice de Cayetano, que justo me acordé. Era porque Cayetano dijo, mirá vos, habría sido que los ignorantes y brutos alemanes también sabían hablar latín, porque justamente le estaba citando un texto, una bula, que se llamaba Unigenitus, que no me acuerdo de qué papa era, pero que hablaba del tesoro de méritos de Cristo. Y se le habló en latín, entonces le sorprendió, ¿no? Como que dijo, ¿qué pasó acá? Y ahí es donde se enoja Lutero y le dice lo que le dice, ¿no? Aparte de que no lo escucha Sí, y sí. que, bueno, se propone a debatir. Bueno, vamos a seguir con el video para... ¡Wow! Esto le encantaría a algunos de los hermanos que andan llamando perro a todo el mundo, insultando hoy en día, pero esto es incorrecto. Es un error de Lutero, definitivamente. Pese a que fuese lo normal en su época, eso no quiere decir que fuese algo aprobado o algo bueno. La palabra de Dios enseña, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual: usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas, díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Definitivamente Lutero no pensó bien cómo contestar a cada uno. Trató muy mal a sus opositores, y aunque a veces su sarcasmo e ironía en medio de sus prédicas era gracioso y enseñaba muy bien, pues también en muchas oportunidades era bastante grosero. Y la Biblia nos exhorta a no ser así. Así que un grave error de Lutero.
Número 3, Lutero era misógino y se casó con Catalina Bombora simplemente para aprovecharse de ella y darle rienda suelta a sus deseos pasionales. ¿Es esto verdad? Bueno, en primer lugar, Martín Lutero sí tenía algo de machista y misógino, podríamos decirlo. Si no, miren este fragmento de sus escritos. Tengan sus hijos y hagan como puedan. Si mueren, benditas sean, porque seguramente mueren en medio de una noble labor y de acuerdo a la voluntad de Dios. Así ven ustedes cómo son débiles y poco saludables las mujeres estériles. Aquellas bendecidas con muchos niños son más saludables, limpias y alegres. Pero si eventualmente se agotan y mueren, no importa. Que mueran dando a luz, que para eso están. Hoy pondríamos los ojos grandísimos con semejante afirmación. De hecho, tengo que ser honesto, tampoco era una afirmación bien recibida en su época. Pese a que era una época de personas mucho más machistas, incluso que el mismo Lutero, pero era una afirmación que rebajaba el valor de la mujer. Él parece no haber entendido el concepto bíblico de lo que realmente es una mujer y su valor. Pero era tan machista como para tratar mal a las mujeres y poder absolutamente condenar todas sus doctrinas y toda la reforma protestante por sus posturas alrededor de la mujer. Bueno, creo que no. En primer lugar, él no se vuelve protestante y no lucha contra las doctrinas papales porque quisiera casarse. Realmente le huía al matrimonio. Catalina Bombora intentó declarársele 2 veces y pues él realmente no quería casarse. Sin embargo, una monja, como era Catarina, no tenía otra opción, porque o servía al Señor o servía a su marido. Una mujer sin casarse pues valía para muy poco. Tanto así que ella llegó a afirmar a sus 26 años lo siguiente. Ella dijo: o me caso con Martín o me caso con Nicolás, su amigo. Con uno de los dos, pero no va a casarme con nadie más. Tampoco es que estuviera enamorada de Martín. Y es que en aquella época no se casaban por amor. En aquella época se casaban básicamente por conveniencia. Entonces Martín, para que esta mujer no quedara desamparada, decide casarse con ella. Ella tenía 26 años, él tenía 41 años. ¿Era un viejo verde? No, en aquel entonces eso era absolutamente normal. Hoy en día no, por eso les digo, cuando examinamos la biografía de este tipo de personajes, hay que verlo con los lentes de la cultura de su época, no de la cultura de la nuestra. Ahora, Catarina y Martín tuvieron 6 hijos y adoptaron 4, o sea, tuvieron en total 10. 2 de ellos, 2 niñas murieron, una recién nacida, pero la más trágica fue Magdalena. Magdalena muere a los 13 años en brazos de Lutero. Eso destruyó a Lutero y lo cambió para siempre. También le cambió la forma de ver a las mujeres. Martín comienza su periodo Martín Lutero Dark después de la muerte de Magdalena. Ahí es donde él cambia su aspecto psicológico y en muchas cosas es transformado a lo que era antes. Por eso hay que evaluar un Lutero antes de la muerte de Magdalena y un Lutero después de la muerte de Magdalena. Pese a eso, él no fue un mal marido, ni trató mal a su esposa. Pocos hombres dejaban a las mujeres participar en las reuniones entre hombres. Sin embargo, Martín permitía que Catarina participara a la par con sus compañeros. Es más, Catarina era una mujer que sabía mucho y sabía latín y conversaba y debatían de teología y de Dios y ella se metía en la charla y él lo permitía. Al final de sus días, cuando muere su mujer, Catarina Bombora deja estas hermosas palabras de su esposo. Ella dice: en verdad estoy tan triste que no puedo expresar mi gran dolor a ninguna persona y no sé cómo soy y siento. No puedo ni comer, ni beber, ni dormir. Si hubiera sido dueña de un imperio y lo hubiera perdido, no me hubiera sentido tan mal como me sentí cuando nuestro querido Señor Dios quitó de mí, y no solo de mí, sino de todo el mundo, a este hombre querido y digno. A ver, honestamente, con los hombres que hoy en día no son ni machistas ni misóginos, si usted se muere, ¿su esposa hablaría así de usted? La manera en la que Catarina trataba a Martín, la relación de ellos dos, nos demuestran que pese a que él evidentemente tenía unas concepciones alrededor de la mujer erróneas, en su práctica era un hombre virtuoso para con su esposa, para con su mujer. Sin embargo, es claro decir que sus conceptos alrededor de este tema no eran bíblicos. No. Interesante, ¿no? Que, a ver, parecería como que se contradecería a él mismo, ¿no? Porque primero dice, no, porque Lutero esto, y después dice, no, pero Lutero era un buen marido. O sea, a lo que quiero entender es que él dice
con respecto a la concepción que él tenía de las mujeres, ¿no? Si vos te pones a pensar, era una concepción, a ver, si para nuestra época nos parece machista. Él dice que no, que en esa época no se pensaba así, pero sin embargo sí, se pensaba así de la mujer, ¿no? Sí, sabes, voy a decir algo que sí me molesta un poco de algunos hermanos y yo lo voy a decir porque yo no quiero venir a este canal o mi canal o como sea y pretender ser un erudito de la vida de Martín Lutero, ¿entiendes? ¿Y quién es un verdadero erudito de la vida de Martín Lutero? Es una persona que ha dedicado su carrera, su estudio, su carrera a eso solamente, a todo lo que Martín Lutero escribió, a todo lo que Martín Lutero vivió, dijo y todo eso. ¿Me entiendes? Hay gente que se pasa años y años y años estudiando el tema de solamente Martín Lutero. Y gente, por ejemplo, que yo conozco, está Gordon Roop, ¿no? Gordon Roop sería uno de ellos. Voy a decir a Eiko Overman, también Overman sería uno de ellos que él dedicó casi toda su vida estudiando Martín Lutero. Um, entonces, hay hermanos en YouTube que se paran en la cámara no voy a decir pretenden, pero quieren hablar con la autoridad que estos eruditos tienen. Y ellos quieren pararse enfrente de una cámara y, y decir cosas sobre Martín Lutero que ellos no han estudiado a fondo, ¿me entiendes? Tal vez tal vez leyeron un libro de un católico, que la mayoría de católicos, el problema de muchos católicos es de que ellos no tomaron a Martín Lutero en serio, ¿me entiendes? Escuché de un historiador, Sí, el apellido es Lords, Lords, y un historiador católico romano, y él dice, ¿saben qué? A Martín Lutero se le tiene que tomar en serio. sí, Entiendo de que les moleste lo que diga, pero no pueden venir a atacar a Martín Lutero con chistes, con insultos, con ataques a la persona. Dice, a Martín Lutero se le tiene que conocer los argumentos y se le tiene que contestar a sus argumentos. totalmente. Y uno dice, amén, dice, al fin un católico, ¿me entiende? Diciendo, sí, dice, porque si no, dice, estamos perdiendo, porque en realidad, Juan, lo que ellos perciben, lo que los católicos pueden percibir, no es algo que nosotros percibimos, ¿me entiendes? Que Claro. nosotros nos hemos acercado al luteranismo. Bueno, nosotros no vemos a un Martín Lutero que menosprecia a la mujer. Al No, contrario, lo que Martín Lutero hizo, él revolucionó la institución del matrimonio, algo que totalmente. nadie había hecho. O sea, para él, él decía que el diablo se opone al matrimonio como no se opone a otras cosas, ¿me entiende? Porque en el matrimonio uh, hay niños que vienen al mundo, las mujeres, dice, sí, habla de las mujeres, habla, ¿me entiende? Negativamente de la mujer, dice que algunas mujeres no quieren tener hijos porque no quieren el peso de traerlos al mundo, de cuidarlos, de educarlos, dice, porque quieren una vida fácil. ¿Me entiendes? Pero eso se ve hoy en el feminismo, ¿no? En el feminismo Sí, le han dicho a las mujeres de que no, ellas no es necesario que tengan hijos para alcanzar la gloria, ¿entiendes? Y totalmente. que, bueno, y se ven los problemas que ahora se ven en nuestra sociedad. Y no me voy a meter en eso, pero regresando a esto de que Martín Lutero odiaba a las mujeres, yo en realidad no veo de dónde puede, porque dijo de que las mujeres, si las mujeres mueren, es que la muerte en los tiempos de Lutero y aún en los tiempos de Abraham Lincoln, ¿verdad? Hace tal vez unos 200 años, la muerte
venía la gente repentinamente. Uno nunca sabía si cuando uno se amanecía con una gripe, uno no sabía si uno iba a sobrevivir hasta la noche, ¿entiendes? Hasta con hipo. Oh, sí, también el hipo. Ya, entonces, en realidad tomar algo que dijo Lutero y de ahí correr y decir que Martín Lutero odiaba a las mujeres, no se puede justificar eso, ¿me entiendes? Y es ahí donde viene mi queja de estos hermanos. Pueden ser, las intenciones son buenas, ¿me entiendes? Pero sí, se necesita más precaución cuando se habla de Lutero y cuando se le va a acusar a Lutero, ¿entiendes? Tiene uno que tomar no solo una cita de Lutero, sino que hay que ver qué es lo que él hizo, porque él vino y revolucionó el matrimonio, como yo dije. A Catarina Van Buren, él la amaba. Es más, habían ocasiones que se decía que a Martín le llamaba, a Katie le llamaba mi señor, Catarina, ¿no? Mi señor. Porque sí, parecía que ella era la empresaria número uno de la familia Lutero, ¿no? Ella tenía negocios, ella estaba encargada de muchas cosas de Martín Lutero. Martín Lutero no hubiera sido Martín Lutero sin Catarina, y eso no hay ninguna duda, ¿me entiendes? Sí. Pero al final lo que ella habla, él dice que si hubiera sido una reina y hubiera perdido su reino y todo, no hubiera sentido lo que sintió. Y es más, regresando al punto número 2, aún Melanchthon, él dice que sí, Martín Lutero era muy duro con las palabras que decía, pero aún en el mensaje que dio durante el servicio memorial de Martín Lutero fue muy poderoso y muy positivo de Martín Lutero. Totalmente. Yo no veo cómo se puede decir de que Martín Lutero odiaba a la mujer. Es como, perdón, otra cosa. Sí. Ellas leyeron uno de los escritos de Martín Lutero, ¿no? Bueno, leyeron varios sobre los votos, sobre estos votos de la Iglesia Católica. Entonces, ellas decidieron correr y ir con Martín Lutero, ¿me entiendes? Si Martín Lutero odiara a las mujeres, ¿por qué estas mujeres fueron con él? ¿Me entiendes? Hubieran Totalmente. huido. Y sí. Así que bueno, sigamos. Cuarto punto del lado oscuro de Martín Lutero. Y este es uno de los más oscuros. Martín Lutero era racista y antisemita. Y les acabé de hablar de dos Luteros. El Lutero anterior a la muerte de Magdalena y el Lutero posterior a la muerte de Magdalena. En el Lutero anterior a la muerte de Magdalena, él escribió en varias oportunidades a los judíos específicamente, y lo hizo con algo de tolerancia, de respeto. Sin embargo, después de la muerte de Magdalena, él va a escribir un libro tremendo que se llama Sobre los judíos y sus mentiras. Ese libro se va a convertir en un ícono para el nazismo alemán. De hecho, hay algunos que han querido catalogar a Martín Lutero de una especie de protonazi, que era antisemita y odiaba a los judíos como los nazis odiaban a los judíos. Era racista. ¿Es eso verdad? ¿Era así Martín Lutero? Bueno, muchas personas no han leído el libro. Yo tengo el libro para el que lo necesite. Y uno al leerlo detalladamente se da cuenta de que no es lo mismo lo que Lutero está diciendo en contra de los judíos que lo que dicen los nazis. Ahora, seamos honestos. Él habla muy mal de los judíos, eso es verdad. En el solo capítulo 4 utiliza varios adjetivos calificativos. Les llama orgullosos, mentirosos, fanfarrones, blasfemos, envenenadores, malditos, villanos, viles, endurecidos, ciegos, tercos y burlones. ¿Y así me va a decir que no era antisemita? Pero, hay que entender en qué contexto. Recuerde que ya vimos que él no era muy elegante para referirse en contra de sus adversarios ideológicos. Ya vimos cómo trataba al Papa. Pues es que el asunto aquí es que él está escribiendo en contra de los judíos, no por ser judíos, sino por rechazar a Cristo. Ese es el problema de Lutero con los judíos. Así que no es una cuestión de racismo ni de xenofobia, es una cuestión teológica.
Él está en contra de los judíos, pues considera que los judíos son unos orgullosos y engreídos. Dentro de su concepción, los judíos se creen más que los demás. ¿Por qué? Porque eran judíos, circuncisos, y porque obviamente tenían la ley de su lado. Ese es el análisis completo que hace en el libro. Lo estoy resumiendo aquí mucho. Pero es por eso que Lutero ataca a los judíos. De fondo, el análisis es muy válido, pero en su forma es muy mal desarrollado. Es grosero, es, en pocas palabras, patán y ruin para con los judíos. Los trata muy mal, y no mide sus palabras en lo más mínimo. Pero tanto así como yo denominarlo un protonazi, nada, tampoco. Pese a eso, tengo que decir que apoyó 7 enmiendas en contra de los judíos. Dentro de algunas de ellas estaba quemar las sinagogas y cerrar las escuelas de judíos. Pero no estaba matar a los judíos. Eso se lo agregaste tú, Hitler. Sinceramente estoy de acuerdo con la gran mayoría de lo que dijo, salvo que corregiría eso lo último que dijo, ¿no? Lo de quemar sinagogas y eso. Creo que eso ya es otra concepción, porque está hablando más que nada a la autoridad secular, ¿no? Le habla sobre el tema de la usura y todo ese tipo de cosas que hacen los judíos en ese escrito. Y bueno, y habla de eso, ¿no? Que debían hacer eso. No estoy de acuerdo, obviamente. Creo que el Sínodo de Missouri escribió algo de esto. No sé si José no podés expresar un poco sobre esta cuestión y lo que vos haya visto del hermano. Sí, claro, nosotros siempre hemos reconocido de que son lamentables las cosas que dijo Lutero, ¿no? Pero que Lutero mismo haya tratado mal a los judíos, no hay ninguna evidencia de eso. Es decir, que hay evidencias de que Lutero fue y maltrató a los judíos. ¿Me entiendes? No hay nada de eso. Lo que voy a decir es de que Lutero, me agradezco que el hermano señale una de las razones por qué él habla así, es porque son ideas teológicas, ¿no? Y él dice, bueno, es que el judaísmo se opone al cristianismo, el judaísmo condena al cristianismo, condena a Jesús, ya sabes lo que se escribe en el Talmud, ¿no? Jesús fue matado, fue acusado de criminal por blasfemia y por usar magia negra, perdón. Entonces, los judíos siempre o habían judíos que se convertían al evangelio, o habían judíos que querían matar a los cristianos. Y eso, se puede leer el libro de los Hechos, y siempre se ha visto a los judíos como algunos que temían a Dios, pero otros que siempre terminaban queriendo matar a los evangelistas, ¿entiendes? Y yo tengo la sospecha de que eso no cambió. Sí, hay pocos judíos que se han aceptado a Jesús. No, voy a regresar. Que sí reconocen a Jesús como el Mesías, como el Salvador, pero su mayoría ha rechazado a Jesús, ¿entiendes? Entonces, era la influencia de los judíos en la cultura, ¿me entiendes? Porque entre más sinagogas se abrían, pues ellos podían atraer más, ¿me entiendes? Y en esos tiempos, pues solamente el cristianismo estaba en su apogeo, ¿entiendes? Y bueno, tenían el peligro de los musulmanes también. Y sí, no se puede decir de que Martín Lutero fue un antisemita como los nazis, como Hitler. Eso no. Y sí he escuchado a un pastor luterano que dijo eso, y yo le dije, no, pero ¿por qué dices eso? Entonces, por ejemplo, Heiko Overman, él toma a Martín Lutero, a Erasmo y a Reuchlin
los toma como ejemplos de personas que lucharon en pro de los judíos, que ellos abogaron por los judíos. Creo que fue al final de la vida de Lutero que él escribió ese tratado que el hermano menciona, ¿entiendes? Pero Sí, una sí, vez es que más, fue ahí. no estamos, lamentamos lo que dijo, pero hay que ver también la historia, ¿no? Su contexto histórico. Sí. Una Era vez muy más, antisemita Europa, mande. que era muy antisemita Europa. O Oh, sea, él formaba parte. increíblemente. Luego, Juan, siempre escuchamos a católicos a acusar a Martín Lutero de antisemitismo. Pero se les olvida que Erasmo también dijo cosas terribles en contra de los judíos, pero eso no lo dicen. También Sí, Eck fue un antisemita de primera, ¿no? Peppercorn fue un judío que se convirtió al cristianismo y él odiaba a su propia raza, ¿me entiendes? sí, Pero esas cosas pues no las traen porque Martín Lutero obviamente es más conocido que estas totalmente, personas. totalmente. Bueno, sigamos. Dentro del contexto alemán del siglo XVI, Lutero escribe esto para defender a los pobres alemanes de los ricos judíos que se estaban aprovechando y al mismo tiempo rechazando la ética y la fe cristiana. Ese es el problema de Lutero con los judíos. No su nacionalidad, eso no le interesa a Lutero. Y aquí es donde se ve el peor Lutero Dark. Un hombre triste, amargado y que tiene mucho dolor en el corazón por la muerte de su hija. Sin embargo, hay que decir que Lutero no era el único que hablaba así de los judíos, y que muchos otros hicieron textos en contra de los judíos tan fuertes como los de Lutero, incluso dentro del romanismo católico. Y número 5. Este hombre causó la división del cristianismo y causó todos los males del cristianismo. Todas las sectas que hoy en día existen son culpa de Lutero. Lutero quiso destruir a la iglesia, pero no lo logró, pero sí le hizo mucho daño. ¿Es verdad esta acusación? Bueno, Lutero nunca pretendió dividir a la iglesia. Lo que él quería era una reforma, por eso se llama la reforma. Lutero tampoco impulsó la libre interpretación de la escritura. Eso es otra mentira histórica. Lo que él impulsó fue el libre examen, que es una cosa muy diferente. De hecho, Lutero va a hacer una interpretación y un escrito bastante triste alrededor de lo que estaba pasando en su época. Él escribe: este no quiere oír de bautismo y aquel niega el sacramento. Otro pone un mundo entre este y el último día. Algunos enseñan que Cristo no es Dios. Algunos dicen esto, otros dicen eso. Hay tantas sectas y credos como hay cabezas. Nunca un campesino es tan grosero como cuando tiene sueños y fantasías. Él se considera inspirado por el Espíritu Santo y que debe ser un profeta. Díganme si no parece que Lutero le estuviera escribiendo a muchas iglesias evangélicas de hoy. Lutero no estaba feliz con lo que estaba sucediendo. De hecho, él va a decir: no llamen luteranos a los seguidores de lo que nosotros estamos predicando. No son luteranos, yo no soy nadie. ¿Quién soy yo? Llámenlos cristianos, no luteranos. A él no le gustaba eso. Y además escribe también lo siguiente: los nobles, los citadinos, los campesinos, todos entienden el evangelio mejor que San Pablo y yo. Ellos ahora son sabios y se consideran más conocedores que todos los ministros. Él estaba en desacuerdo, aunque cada cual interpretara como se le viniera en gana. Él sabía que se necesitaba una regla de interpretación bíblica, que la interpretación bíblica no era libre, ni era algo privado. Él ya lo sabía. Por eso no podemos culparlo de todas las sectas. Él lo último que quiso fue la división. Él lo único que quería era volver a la escritura. No podemos culpar a Lutero de algo que hicimos nosotros después. Finalmente, todos estos defectos y errores de Lutero demeritan su trabajo. Definitivamente no podemos confiar en el protestantismo por todo esto que hizo Lutero. Si fuera por cuán malo es alguien, entonces pues tampoco en el romanismo, porque de hecho los papas y los líderes de la Iglesia Católica Romana hicieron cosas muchísimo peores a las que hizo Lutero.
Es decir, muchos romanistas intentan desacreditar a Martín Lutero hablando de sus defectos y de sus errores, lo que me parece hipócrita, con todo respeto, porque muchos papas hicieron cosas, wow, increíbles en la época de Lutero, y uno dice, ¿cómo es posible que se llamen papas y vicarios de Cristo? Pero bueno, no podemos echarlo a un lado o ignorar todo el aporte maravilloso de Martín Lutero a nuestra sociedad occidental. ¿Es salvo Martín Lutero o no es salvo? No tengo ni idea. Yo no lo sé. No sé siquiera si fue salvo Salomón. Ahora sí voy a saber si fue salvo Martín Lutero. Pero lo cierto es que él dio un aporte enorme, grandísimo. Dios lo usó sí o sí para que volviéramos a las Escrituras. Y podríamos llamar la atención a Lutero con muchos defectos que él tuvo. Pero también podríamos llamar la atención a muchos héroes de la fe. Héroes de la fe que aparecen ahí en Hebreos 11, en el panteón de los héroes de la fe. Usted encontrará ahí un hombre borracho como Noé, un asesino como Moisés, un hombre inmoral como Sansón, un adúltero como David y muchos más que tenían grandes errores, que cometieron pecados más graves que los que cometió Lutero, y aún así, como en el caso de David, que cometió errores más graves que los de Lutero, y era más machista que Lutero, y tuvo más mujeres que Lutero, y el Señor lo llama un hombre conforme a su corazón. ¿Eso es una excusa para que puedan pecar después? Claro que no. Claro que Lutero tenía más revelación que David, pero a lo que quiero llegar es a que somos seres humanos, que Lutero era un ser humano, que se equivocó, que tuvo errores teológicos, prácticos, éticos y morales. Pero no podemos decir que vivía en el pecado. Si algo aborrecía a él era el pecado. Le faltó luz para apartarse de otros pecados. Pero si algo nos enseña la historia de Lutero es que él se confesaba una y otra vez antes de recibir la luz de que era por fe su salvación. Porque él detestaba el pecado, no soportaba la idea de alejarse de su Dios. Por eso hay que tener cuidado con simplemente juzgar a un hombre porque sí. Esa es mi opinión. Si quieres saber más sobre Lutero, le recomiendo el libro que leí para poder hacer este análisis. Se llama Martín Lutero, Renegado y Profeta, de Lyndall Roper. Bueno, creo que ya está suficiente, ¿no? Yo para finalizar, creo que lo que ha dicho a lo último fue bastante llamativo, ¿no? Y bastante copado. Así que, bueno, José, ¿qué tenés para decir? Sí, se puede decir de que pues el hermano no es tan negativo para que se diga como otras personas que se andan haciendo famosas hoy en el mundo, criticando a Martín Lutero y a la iglesia protestantes. Hay cosas que sí, él dice que en nuestra mente teológica, ¿no? Sí, Nos llama la atención porque él habla sobre ¿es salvo Martín Lutero? Bueno, eso a nadie le importa, pienso yo. Yo pienso de que, ¿me entiende? Esas son cosas que, especialmente entre cristianos, no podemos andar, ¿habrá sido salvo? No, eso lo sabe. Si él confió en Cristo, pues eso es todo, ¿no? sí. Si Cristo es su Salvador, el comportamiento de alguien no determina la salvación. Quien determina Totalmente. La salvación es Cristo, que murió en la cruz del Calvario por todo el mundo. ¿Entiendes? Totalmente. Entonces, esa salvación es gratuita. No depende de qué tan bien tratemos a la gente. No depende de cuántos pecados podemos evitar o cuántas buenas cosas podemos hacer. No depende de nada de eso. Sí. Claro, Lo y no estamos hablando. lo llamativo también que estuvo bueno fue lo de Hechos 11 que dijo, ¿no? Sí, sí. También, lo de los héroes de la fe, que cada uno tenía sus defectos, ¿no? Hebreos se me hace. Entonces, eso también dijo algo que me escandalizó, dijo que Martín Lutero tenía más revelación que David.
Digo, David escribió salmos, ¿me entiendes? O sea, David, no, por mucho que yo sea admirador de Lutero, yo voy a decir de que tal vez no, yo no podría decir de quién tenía más revelación, pero sí me escandalicé un poco. Pero bueno, la opinión de cada quien, ¿no? Aparte de eso, no es tan negativo este video. Pero sí, queríamos nosotros aportar un poquito sobre lo que el hermano ya había aportado. Sí, No atacarlo, ¿entiendes? Sino más que todo agradecerle por su deseo de ser objetivo en su presentación. totalmente. Así que bueno, gracias a los que nos acompañaron en el video. Bueno, lo voy a subir a YouTube, seguramente que voy a editar algunas partes que estuvieron media feas ahí con respecto a las propagandas. Bueno, lamentablemente somos pobres, pero bueno. Y bueno, le agradecemos a cada uno de ustedes que estuvo. Vuelvo a repetir de nuevo que esperemos que se suscriban a todas nuestras redes. Y bueno, y como han visto, el canal empezó a mejorar bastante. Y bueno, esperamos su colaboración en todo sentido, ¿no? Desde monetariamente para mejorar con el programa StreamYard y demás cosas, hasta, bueno, si alguno quiere colaborar con una gráfica, etcétera, etcétera, saben que están abiertas las puertas. Bueno, esto fue todo. Hasta luego. Les mando un abrazo muy grande. Hasta luego. Dios les bendiga.